Oramos para comenzar el programa y poder así presentar nuestras vidas a Dios para que nos ayude despejándonos la mente y podamos entender lo que Él nos quiere enseñar hoy. Padre, te doy gracias juntamente con la audiencia por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el privilegio de dejarnos este manual que nos instruye cómo vivir, qué hacer cuando recibimos favores de tu parte. Padre, te pido siempre que me des la gracia para darme a entender y que podamos hoy reconciliarnos contigo si esta es la necesidad que hay de alguna persona que se ha olvidado los favores que tú has hecho a su vida, que hoy se puedan reconciliar y puedan retomar la gratitud como algo muy fundamental en la vida para ser prosperado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy le quiero hablar de la gratitud por los favores que de parte de Dios hemos recibido, como por ejemplo la sanidad que hemos recibido de la enfermedad que teníamos. Todos hemos recibido esa sanidad. El perdón de los pecados nos ha traído sanidad espiritual. Ahora hay sanidades también que Dios ha hecho en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo humano. Pues a veces tenemos enfermedades y muchas veces tenemos que clamar misericordia. Yo no sé si yo creo que de los oyentes no hay nadie que no haya recibido de momento una sanidad de parte de Dios, porque Dios usa los médicos, usa los medicamentos, pero también se manifiesta muchas veces de una manera sobrenatural. Independientemente de cómo haya usted recibido una sanidad, por ejemplo, no debemos de olvidarnos quién nos sanó. Si le pusiese el tema a lo que le voy a compartir hoy, le pondría: no olvidemos quién nos sanó. Al igual, no nos olvidemos quién nos salvó. Y como la palabra base que Dios pone en mi corazón es de aquel relato de aquellos 10 leprosos que Jesús sanó. Y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Lucas 17, del 11 al 19. Ahí habla cuando Jesús limpió a 10 leprosos. Y lo vamos a leer. Ponga mucha atención. O si tiene su Biblia, sáquela para que juntos leamos. Dice la palabra, y la vamos a leer honrando a nuestro Padre Celestial. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces, amados oyentes, clamamos cuando estamos enfermos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces prometemos cambiar, oramos más, buscamos a Dios con intensidad cuando estamos en una necesidad. Yo conozco personas que en su lecho de enfermedad le prometen tanto a Dios. Pero la pregunta
que nos podemos hacer hoy. ¿Qué está pasando después de que Dios hizo un milagro a nuestro favor? Aquí vemos en este pasaje que fueron 10, pero solo uno regresó agradecido. Y la sanidad vemos que fue para los 10. La aprobación de Jesús solo fue para uno. ¿Por qué? Porque aquel regresó. Los 10 clamaron, pero solo uno regresó. Cuando le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, los 10 tuvieron fe para pedir, porque dice que gritaban a gran voz. Pero cuando ese que fue limpio de la lepra, ese es el que tuvo el corazón agradecido y regresó a agradecerle a Jesús. Yo conozco personas que buscan el milagro, buscan al Dios del milagro nada más cuando lo necesitan, pero después se olvidan. ¿Y sabe qué? Que el ser desagradecido se convierte en una persona ingrata. Y muchas veces no es que la intención sea mala de ser desagradecido. A veces la rutina diaria, volver a la vida cotidiana, a la vida normal, se nos olvida muchas veces de los favores que Dios nos ha hecho. Cuando olvidamos agradecer, nos olvidamos de la fuente inagotable que es la presencia de Dios. Déjeme decirle que cuando yo veo que la gratitud desata mayor bendición. Cuando Jesús le dijo al que regresó: tu fe te ha salvado. Esas palabras tienen peso. Eso es precioso. Los 10 recibieron sanidad física, pero solo uno recibió algo más profundo que la sanidad física. Es decir, que la gratitud abre la puerta a una bendición mayor. Porque si vemos, la sanidad restaura el cuerpo, pero la gratitud restaura el interior, el alma, lo espiritual. Y eso es glorioso. Entonces, manteniendo gratitud, mantenemos abierto el cielo. Tenemos acceso al trono de gracia. Cuando agradecemos, tenemos ese privilegio, reconocer la dependencia de Dios. De esa manera, nosotros estamos honrando a Dios públicamente, testificando del poder de Cristo. A mí me gusta, por eso yo siempre, usted sabe bien, me conoce por tantos años, que siempre estoy testificando de algo que Dios ha hecho a mi favor. No solo sanidades a mi vida, sanidades a otras personas, provisión para mí, provisión para mi familia, provisión para determinadas personas. Entonces, el peligro que tenemos nosotros como creyentes es olvidar esos favores que Dios nos ha hecho. Si vemos el pueblo de Israel, ¿cuántos milagros vieron? Impactante, usted puede ver en la travesía de esos años que salieron de Egipto con grandes promesas, viendo milagros en el desierto, pero aún así murmuraban de Dios. Se convirtieron ingratos, desagradecidos, se les endureció el corazón, y así puede haber mucho pueblo de Dios con un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Una persona sana, pero ingrata, es lamentable, porque pierde la sensibilidad espiritual. Normaliza el milagro como que si algo normal pasó. Se enfría espiritualmente. Entonces yo lo que pienso es que el milagro que no se agradece se vuelve como algo normal, como que si nada pasó. Luego la gente se olvida. Como mensajero de Dios, déjeme decirle que a mí se me entristece el corazón cuando veo personas que se les olvida
el favor que Dios les hizo. Pero hay tanta gente agradecida. Hace poco mi esposa fue a una casa, pasaron llevando una muchacha que había dado a luz y pasaron por una casa donde una mujer que Dios nos dio el privilegio de ir a orar por ella, que estaba desahuciada de los médicos. Y Dios la levantó de una manera impresionante. Y nunca más volvieron a la iglesia donde ellos pertenecían. ¿Sabe por qué? Porque nunca nadie les quiso ir a visitar para orar. Porque obviamente no tienen cómo hacerlo. Desconocen esa fuente de vida que hay cuando nos acercamos a Dios. Fui a hacer una visita hace muchos años eso. Estaba aquella mujer postrada. Me dijo el esposo, ya la desahuciaron los médicos, solo estoy esperando que muera para llevármela a sepultar al lugar donde somos originarios, porque la tenía en una ciudad donde los médicos la desahuciaron y él nos la quiso llevar allá para el lugar donde vivía, porque pues por la comodidad que había en la ciudad para estarla cuidando ahí. Entonces y Dios hizo un milagro impactante. Ese mismo día que fui a orar, Dios hizo un milagro. Y esa mujer está viva, es una persona mayor. De estar postrada como un vegetal en la cama, con un diagnóstico de muerte, Dios la levanta. Esa mujer está tan agradecida. Yo pasé a llevarles una Biblia en una ocasión para que leyeran la Biblia y la tuvieran. No se olvida de ese regalo que Dios les hizo. Entonces es bonito que las personas se mantengan agradecidas cuando Dios les da una bendición de esa naturaleza. Yo no sé si usted se ha olvidado ya de una sanidad que Dios le dio. ¿O ha vuelto usted a darle gracias por algo que hace algunos años pasó? Su testimonio está activo, guardado en su corazón, que de momento eso lo hace a usted que se quebranta. Mire, honestamente yo hay veces que me pongo a meditar sin pronunciar palabra alguna. Cuando le echo un vistazo a mi travesía en este campo de la fe, yo puedo dar testimonio a mí mismo, y muchas personas dan testimonio también de los que me conocen de algunas cosas que son testigos que Dios ha hecho en mi vida. Hay otras que pues solo los más cercanos las conocen, otros que solamente uno las conoce. Pero qué lindo es tener ese testimonio activo en nosotros, guardado en el corazón, porque de momento viene al pensamiento los favores que Dios nos ha regalado y eso nos activa. Así es que hoy este día puede ser un gran día para que usted regrese como aquel samaritano que regresó. No sea usted parte de esos 9 que se olvidaron. Sea parte de ese número 1 que regresó. Yo estaba compartiendo un pequeño pensamiento hace poco en redes sociales y le decía que peor que estar enfermo es ser ser sanado y no volver a manifestar gratitud a Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Peor que estar enfermo es ser sanado y no volver a darle gracias a Dios, porque se pierde uno grandes bendiciones. Esos 9 se perdieron que les dijeran, la fe de ustedes los ha salvado. Eso que le dijo de la salvación, no crea que eso solo fue así nomás. Entonces vemos que el milagro no termina cuando el dolor se nos quita, cuando se nos va la enfermedad física que tenemos. Termina cuando el agradecimiento sube al trono de gracia. Por eso es importante que nosotros nos ministremos nuestra alma. Así como David cuando en el Salmo 103 donde dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, porque es el que perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezca como el águila. Tremendo es que nosotros nos pongamos a los pies, así como aquel que regresó a los pies de Jesús a agradecerle. Yo creo que es propicio
que en este momento usted cierre esos ojos ahí donde está escuchando el mensaje y le diga al Señor que usted se descuidó, si es que este es su caso, de no estarle manifestando gratitud por lo que Él ha hecho en su vida. Imagínese así por un momento ese samaritano que regresó y se postró a los pies de Jesús. Un acto de gratitud, mientras los otros 9 se fueron caminando, ni cuidado pusieron de volver a decirle gracias a Jesús. Aquí en este pasaje vemos que el que volvió glorificando a Dios, dice a gran voz, así como estaban gritando, ten misericordia de nosotros, ahora viene gritando, dándole gracias, y se postró rostro en tierra, dice, a los pies de Jesús. Esto es hermoso. Por eso a mí me gusta a veces en la iglesia cuando veo hermanos que están tirados en el piso. El día de, el viernes creo que fue, que yo estaba viendo un hermano que él es de Guatemala, que vino hace 20 años aquí a congregarse con nosotros, y yo le daba el transporte. Él usaba el transporte público de Washington a Maryland, y yo lo iba a traer a la estación del metro porque él no tenía todavía carro, no había sacado la licencia. Y yo lo iba a traer con su hijito, y después le nació su hija, y total que ya son una familia de 4 ellos. Y recuerdo que yo le ayudé para sacar la licencia, lo llevé muchas veces a las oficinas de motores y vehículos, a donde él estaba haciendo los exámenes para la licencia, y le costó mucho, pero la logró sacar. Y él me decía, véndame su carrito, un carrito que yo tenía. Y le digo, no, usted, Dios le va a dar un mejor carro que este. Este pichirilo no, usted merece un buen carro, y cabal. Ahora él tiene un buen carro, y ahora ya sus hijos grandes, bien preparados, no sé en qué países han andado como buenos estudiantes, impactante. Entonces lo veía el viernes así postrado, y levantaba las manos, lloraba y le agradecía a Dios, saber cuántos favores le estaba agradeciendo en ese momento. Pero yo solo traía el recuerdo cómo está de bendecido ahora el hermano, y trabaja creo que en un edificio de Univision aquí en Washington, y bendecido con buen trabajo, ya a punto de que le van a salir sus papeles de este país, con hijitos ciudadanos, o sea, yo visualizándolo al verlo como él estaba postrado, decía yo, saber de qué tantos favores le está agradeciendo al Señor, yo enumerando los que yo le conozco, de que cómo llegó a este país y cómo está ahora bendecido, le sirve el día que le toca servir en la iglesia, se deleita, él cuando viene me da un abrazo y me bendice, cuando me dice, gracias hermano Moisés, porque usted, Dios lo usó, cuando llegamos hace 20 años, a la iglesia, y nos dio transporte y nos ministró fe de que un día íbamos a estar prosperados, y así están hoy. Entonces uno se siente bendecido de ver personas que le agradecen a Dios. Por eso hoy es el momento de que nos unamos juntos a pedirle a Dios que reciba nuestra gratitud. Y si usted había estado viviendo una vida sin gratitud, pídale perdón a Dios. Porque hoy no venimos, eso es lo único que podemos pedir, perdón. Pero lo que venimos hoy ante la presencia de Dios es a darle gracias porque Dios nos sanó, como le decía, de la enfermedad mortal del pecado, que es una sanidad tremenda, de una ansiedad posiblemente, o de una enfermedad física, la depresión que tanto está matando gente. Si usted posiblemente se ha librado de eso, yo fui libre de la depresión. Terrible es estar, si es de accidentes, no digamos. Casi todos los días paso acá en Estados Unidos por una calle donde hace, como allá por el 2003, que yo, 2002, 2003, 2004, como el 2000, estudié 3 años, 2001, 2002, 2003. Estudié computación, y en un día que iba muy apresurado para el colegio, el carro se me viró y me fui chocando un montón de carros, y fui a parar por allá. Miren, un gran árbol pegó el carro. Y tremendo, porque el policía me dejó ir, porque él pensó que yo venía en ese carril donde yo estaba. Y yo venía lejos por otro carril y me dejó ir.
Y total que el favor de Dios me auxilió porque el carro, aunque se golpeó muchísimo, pero era un carro de cambios y un carro fuerte y fácil lo arranqué de ahí donde estaba. No llegó ni la grúa a recogerme. Entonces ni me pusieron cargos ni nada porque fue un accidente que ni el policía sabía cómo fue que yo fui a parar por allá. Entonces me pongo a pensar cómo Dios me salvó de ese accidente. ¿Cómo no voy a estar agradecido? O de cosas que también solo yo sé que Dios me ha perdonado, que me ha restaurado, al igual que usted saber de qué cosas Dios lo ha... Porque hay personas que tienen enfermedades que no le cuentan a nadie y saben que son enfermedades terribles. Por ejemplo, en un viaje misionero recuerdo que se me acercó una muchacha mientras estaba la administración después del mensaje. Una muchacha se me acercó a pedir mi oración por una enfermedad terrible, de una enfermedad que es de transmisión sexual, algo tremendo, y una muchacha hermosa que quién podía creer que tenía esa enfermedad, y ver personas que Dios la sana, eso es algo precioso. Entonces usted examínese de qué Dios le ha sanado, qué favor Dios ha hecho, y de aquí en adelante yo le ministro ese corazón lleno de gratitud para que Dios lo siga bendiciendo, le siga dando muchas cosas. Entonces, creo que es un tiempo especial para volvernos a Dios. Dígale así de lo más profundo de su corazón: Señor, yo quiero ser de ese uno que regresó. No quiero ser de los 9 que se fueron sin agradecerte. No quiero acostumbrarme a que el milagro sea como cualquier cosa. No quiero olvidar lo que has hecho por mí. Dígale gracias por la sanidad. Gracias por la misericordia que has tenido. Dígale así en su corazón. Si puede y donde está, levante sus manos y dígale: Padre, gracias porque has sido bueno. ¿Sabe? La gratitud abre la ventana de los cielos, abre los cielos a nuestro favor. La gratitud atrae presencia. La gratitud provoca salvación en nosotros. Entonces, yo creo que es importante que hoy usted tome este mensaje para que de ahora en adelante pueda vivir agradecido. Digámosle juntos: Señor, hoy sellamos este mensaje con gratitud, con acción de gracia. Que nunca se nos olvide el día que nos salvaste, que nos diste sanidad, ese día que nos levantaste. Que nuestro testimonio esté activo para presentarlo a las personas y les podamos decir que tú eres un Dios de oportunidades. Que nuestra voz siempre regrese a tus pies, así agradecido, a gritos, diciéndole: Padre, gracias. Recuerdo una vez que fui a visitar a un hombre enfermo, que terrible, no querían darme permiso de que lo visitara. No me querían dejar entrar a la habitación donde este hombre estaba, por el hecho de ser evangélico. Pues estas personas tienen su religión y son enemigos del evangelio, enemigos de la verdad. Y como yo anhelaba, de hecho yo no, pues desde niño ya ustedes saben que no tengo papá, y cuando veo a una persona mayor me concentro como que si es un papá que está en esa necesidad. Y cuando me dijeron que era una persona mayor o posiblemente como mi abuelo, y yo le pedía que por favor me dejaran entrar porque yo sentía la presencia de Dios conmigo, hasta que al fin me dejaron entrar. Y cuando yo veo a este anciano terriblemente que no se moría, porque Dios estaba esperando ese momento que alguien le llevara la salvación. Y fíjese que este hombre hizo un milagro, Dios en él, que habló, aceptó a Jesús como su Salvador. Y tremendo es. Cada vez que yo me recuerdo de estas experiencias, le agradezco a Dios por el favor que le hizo a alguien de darle salvación, de sanarlo de esa enfermedad. Después la esposa nos mandó a pedir perdón a mi esposa y a mí porque los maltrató. Entonces hay gente que tremendamente necesita que se le hable de un tema como de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque mucha gente ha experimentado sanidades impresionantes y se les olvida luego que fue la mano de Dios
que fue la mano de Dios que obró ahí. Si nosotros los mensajeros, claro, nosotros como misioneros, Dios nos ha delegado ir a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a darle vista a los ciegos, así como Jesús hizo las cosas, así nosotros las podemos hacer, pero en el nombre de Él, para honrar a nuestro Padre. Eso es lo hermoso, que como mensajeros nosotros estamos haciendo una labor para llevar bendición. Cuántos regalos Dios me ha dado, de llevar sanidad, de llevar salvación, de llevar provisión, de cuántas cosas. Entonces yo tengo el derecho así y con toda libertad de ministrarle a usted que viva agradecido, si quiere vivir bendecido en esta tierra y tener acceso al trono de la gracia para pedir en los momentos que usted necesita algo. Este es el momento ya que con libertad le puedo ministrar esto, porque yo sé que teniendo un corazón agradecido, eso le da grandes resultados a uno, le trae grandes bendiciones. Esto es hermoso. Por eso yo quiero invitarle a usted, estimado hermano, una vez más, digámosle juntos: Señor, hoy sellamos esta palabra con acción de gracias, y que nunca olvidemos el día que tú nos hiciste este favor que en este momento estoy visualizando. Medite qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no sé, yo sí sé que Dios ha hecho muchas cosas, pero hay muchas que son especiales, como por ejemplo el día que Dios me restauró viniendo yo a su presencia como el hijo pródigo, envuelto con los cerdos en la pocilga, y venir humillado ante la presencia de Dios y ser perdonado, ser restaurado y llevarme al nivel de convertirme en un mensajero de su palabra. ¿Usted cree que yo no estoy agradecido? Demasiado agradecido estoy. Y si le puedo hablar de enfermedades, yo siempre, cuando tenemos reuniones los martes acá en la iglesia, que son días de oración, a veces vienen pocos hermanos, le digo: ¿sabe qué? Aproveche, porque el día martes para mí es un día especial. ¿Sabe por qué? Porque un día martes Dios me sanó de una enfermedad que no podía vivir sin medicina. Y tremendo cuando yo visualizo eso. Yo les contaba en una ocasión que yo estaba en una reunión de oración y todo el mundo estaba postrado. Todo el mundo estaba con la frente en el piso, postrados todo el mundo, cuando de repente una hermana se levanta con una palabra y dice: ¿por qué están gastando en medicamentos si aquí tengo a mi siervo Moisés para que ponga las manos y sanen los enfermos? Y ¿sabe qué? Yo me sorprendí, porque el único Moisés que había allí en esa reunión era yo. Y cuando de repente vi que había una fila, mientras yo estaba todavía con la frente puesta en la alfombra, así en el piso, veo que hay como unos 6 hermanos y hermanas haciendo fila para donde mí, para que yo le pusiera la mano, porque estaban enfermos. Y creyeron la palabra que Dios habló a través de una sierva. Y que más me tocó a mí creerla también. Yo le puse fe que Dios me estaba poniendo como un mensajero en ese momento de sanidad. Y mire, lo único que yo hice, le puse la mano en la frente a todos. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. A todos les dije lo mismo, pero les puse la mano así con la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Como al mes, una persona se me acerca y me dice: hermano Moisés, sígase guardando, porque Dios está usando sus manos. Aquel día que oró en aquella reunión de oración, que oró por sanidad, mi vida cambió. Fue exclusivamente un milagro que Dios hizo a través de que usted puso sus manos y me dijo: en el nombre de Jesús declaro sanidad. Se fue la enfermedad donde nunca más volvió, y yo era de las personas que gastaba dinero en medicamentos en esa enfermedad. Entonces yo veo a esas personas aquí en la iglesia agradecidas con Dios. Se congregan con sus esposos, bendecidas con sus hijitos, porque han experimentado el favor de Dios. Y díganme, yo que he sido fiel testigo, y si le puedo contar cuántos testimonios, sé que yo tengo mucha gratitud en mi corazón y quiero hacerlo partícipe a usted de esa gratitud que le abre las ventanas de los cielos a uno para acercarse a Él. Entonces,
Como le decía, si le ponemos nombre al tema, que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Eso, no olvidemos quién nos sanó. Ese sería el tema de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde, háganos saber de a dónde nos sintoniza y de esa manera estaremos conectados. Gloria al Señor.